Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López. Estamos listos para la entrevista de este domingo. Hoy tenemos un entrevistado quien revelará muchas cosas de temas que son hasta cierto punto delicados, pero que hemos visto cuál ha sido su desenlace después de la sentencia en relación al hermano del presidente Juan Antonio Hernández. Hoy me acompaña alguien a quien la institución castrense decidió darle baja deshonrosa. Lo quisieron vincular hasta cierto punto con el narcotráfico, pero fue alguien que se atrevió a decir lo que verdaderamente estaba pasando. Y hoy le vamos a preguntar desde su perspectiva qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó después de esa incautación a un helicóptero que aseguraban era del señor Juan Antonio Hernández, qué comunicaciones tuvo con agentes de la DEA y qué fue lo que pasó para que lo sacaran de la institución, pero que al final el tiempo le dio la razón. Hoy voy a hablar con el capitán Santos Rodríguez Orellana, quien muy gentilmente ha atendido la invitación de este día, y espero que disfrute la entrevista y que podamos conocer un poco más en este jalón de todos estos temas complicados que ya tienen como resultado la sentencia del hermano del presidente Juan Antonio Hernández. Quédese conmigo en este jalón. A Jalón. Capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana. ¿Cómo está, Edras? Me alegra saludarlo y gracias por atender la entrevista de Jalón. Este programa es para conocer a las personas que se sientan aquí a mi lado y para que conozcamos un poco de su historia, para que conozcamos su vida y para que conozcamos su visión sobre los temas puntuales del país. Usted es un personaje y en las últimas horas ha cobrado vigencia por cómo se han desarrollado algunos casos, específicamente el del hermano del presidente Juan Antonio Hernández. Y bueno, tengo que arrancar como con todos mis invitados, haciéndole la pregunta: ¿dónde tiene el ombligo enterrado? Bueno, Edras, yo creo que un saludo a su tremendo auditorio. Bueno, yo nací en una aldea de Yamaranguila, se llama El Picacho de Yamaranguila. Increíble, todavía hasta hace un año se abrió una brecha, no había carretera todavía en este siglo XXI. No hay servicios básicos, no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no tiene ninguno de los beneficios que el gobierno le tiene que ofrecer a estas comunidades, pero bueno, en ese lugar nací. El Picacho de Yamaranguila, ahí crecí, soy hijo de dos padres campesinos. ¿Sus nombres? El nombre de mi madre es Vilma Ondina Orellana, de Yamaranguila, Intibucá, y mi padre Vidal Rodríguez Reyes, también ¿Viven? De Yamaranguila. No, mi madre falleció hace 3 años. Mi padre todavía está vivo, él vive en esa comunidad donde... ¿Cuántos hermanos, capitán? Somos 13 hermanos, una familia numerosa, no 13 había tele, hermanos. En esa, bueno, usted sabe, anteriormente la mayoría de hogares del campo por lo general era en su mayoría todos los hijos que Dios le podía brindar. Y nacimos en ese hogar, en esa comunidad, crecimos y bueno, nos sentimos orgullosos de venir del campo, de venir de padres campesinos. ¿Y en la secuencia de los hijos es el mayor, el menor, el de en medio? No, yo soy el séptimo de mi generación, dentro de mi hogar, dentro de mis hermanos, soy el número 7 de los 13. ¿Y su niñez fue difícil, fue dura? ¿Tuvo que trabajar desde niño o sus papás le dieron hasta donde pudieron? Fíjese que la niñez de nosotros crecimos en el campo. He conversado con un montón de personas y no me da pena. Yo le decía que hasta los 11 años que vine ya a un colegio, me puse zapatos, que caminábamos descalzos cuando salíamos a la ciudad. Era una bandadita de niños porque mi mamá año a año tenía un kinder. Entonces crecimos con eso. De algo que admiro a mi padre y a mi madre es que lucharon en el campo. Siempre tuvimos alimentación, no tuvimos televisor, no tuvimos otras prioridades. De repente venimos a ver la televisión a los 11, 12 años, o cuando regresábamos o veníamos al casco municipal de Yamaranguila. Pero bueno, eso nos formó y nos formó con ese carácter.
Los señores eran muy delicados, imagínense, 12, 13 hermanos. Sí. Y aparte de eso mi mamá había adoptado 7 más, éramos 21 por todo. Entonces, situaciones de esas que nos confabulamos, aparte de 13 hermanos, hermanos de padre y madre, teníamos aparte de esos 7, 8 personas más que convivían. ¿Y los quisieron como sus hermanos? Claro, sí, siempre convivimos con ellos, tenemos experiencias, nos contamos esas anécdotas de niños ya grandes, sí, cuando... ¿Y todos se llevan? O sea, los 21 que crecieron en su hogar, ¿están vivos todos? Fíjense que de esto hay 2 que ya no están con nosotros. Los 2 son menores. Leonel, que él era el octavo que me seguía a mí, fue policía. Una de las salidas que quedaba en nuestras comunidades y en nuestros hogares de campesinos sin poder aspirar a ir a una universidad, sin ese sueño de salir adelante, fue entrar a la policía. Él muy joven, de 17 años, entró a la policía y lastimosamente en unos de esos siempre hechos bochornosos de la institución, murió y quedó eso a la historia y nunca se investigó ni al porqué de las situaciones. Y el otro también fue policía y hace un año exactamente, ahorita en noviembre, murió de un paro cardíaco en Yamaranguila. Ellos son los que ya no están con nosotros. Pero de ahí todos. De ahí todos estamos siempre. La mayoría de ellos vive en Yamaranguila. Interpreto entonces que tuvo una niñez complicada, pero no dejó de ser niño, no dejó de ser feliz y siempre tuvo el amor de su mamá y su papá y de sus hermanos. Sí, nosotros vivimos en esa época. Yo creo que una de las mejores épocas de niño. Mi papá tenía sus vaquitas, tenía sus cosas que él hacía dulce, me recuerdo de niño. Y en la época... ¿Y le pegó algún gavetazo alguna vez? No. ¿O le quemaban las uñas? Un montón de situaciones que nosotros vivimos porque nosotros hacíamos el trabajo del campo, de la casa, ir a ordeñar, ir a cumplir con cada una de las actividades. Sí. Entonces la gente que nos conoce y hemos convivido en esa comunidad, siempre que se acuerdan de nosotros cuando éramos niños. Ocha. Y me viene a acuerdo una de las personas que ya es un señor de edad. Me dice, ¿te acordás? Dice, cuando llorabas con un tercio porque es maicillo el que se sacaba en enero, en diciembre, enero. ¿Sí? Y que tu papá te daba, dice, porque no podías con un tercio de maicillo. Le digo, bueno, eso me sirvió para cambiar. Sí, claro. y ver que las oportunidades de la vida, muchas personas hoy en día las desaprovechan. Yo creo que las limitaciones, esto lo hace a uno llegar a tener conciencia y querer superarse sí. Y ser diferente. Óigame, ¿y cómo es que entonces entró a los militares, a las Fuerzas Armadas? Fíjese que de niño me gradué de maestro de educación primaria en la Escuela Normal Mixta de Occidente, en La Esperanza. Y bueno, cuando me gradué vine mi mamá, mi papá con limitaciones a la graduación. Me dijo, bueno hijo, hasta aquí llegamos con usted mire, ya hoy ya se graduó, no sé, va a trabajar, va a aspirar, sí, porque yo tengo más hijos que vienen, están en la escuela, en el colegio, y usted ya está, bueno, no sé qué va a hacer de su vida. Tenía 16 años, ya es un hombrecito, pues mire qué hace de su vida. Y fue así pues que tomé la decisión de poder alistarme en las Fuerzas Armadas. Antes de eso yo de 11 años vine a un colegio en La Esperanza y yo trabajaba en una panadería para sustentarme también de mi educación. Sí, recuerdo que era un niño y yo llegaba a una panadería y conocí personas y después pues me dieron empleo y el tiempo que me quedaba libre después de salir del colegio, yo me desempeñaba y trabajaba en una panadería. O sea, son recuerdos que nosotros como hondureños no podemos ni como personas podemos obviar, porque esos son recuerdos que a uno lo trae y son las cosas que hoy en día nos hacen luchar. Claro. Y después de eso pues entré a las Fuerzas Armadas, no sabía qué era las Fuerzas Armadas, por amigos me dijeron, mira, las Fuerzas Armadas te dan educación, te dan todo, tenés todo ahí, pues lo único que tenés que presentarte. Me recuerdo que veníamos como nueve compañeros que nos habíamos graduado en Intibucá y nos conocíamos de La Esperanza, La Frontera, de Jesús de Otoro, y
en esa época la academia era duro. De eso en Semana Santa es la última prueba donde uno está encerrado desde enero hasta Semana Santa. Le dan salida y el que quiere regresa y el que no. Recuerdo que solo yo regresé de mi comunidad, de Intibucá, de los 9 que venimos a la academia militar, solo yo regresé. Y es duro, o sea, porque usted nunca había tenido trole, o sea, más que la disciplina de su casa, pues propia como tal, pero ya entrar a una institución que físicamente demanda disciplina y hay autoridades, ¿qué impacto tuvo para ustedes? Fíjese, eso uno lo conlleva. Yo creo que haber crecido en el campo, haber sido un niño de repente solo con su alimentación, sus cosas, su escuela, no tener otras experiencias dentro de su niñez, eso nos sirvió. Nosotros trabajamos duro con mi papá. Yo recuerdo que mi papá a 4 de la mañana todos los días, ya teníamos 8 años, 9 años, a esa hora nos levantábamos porque había que ir a buscar unos terneros, había que ir a traer leña, había que ir a traer unas vacas que el viejito tenía. Entonces ya estaba acostumbrado y en la parte física pues caminaba todos los días para ir a la escuela 3-4 horas. Entonces todo eso de niño nos trajo esa convivencia, porque había escuela en mi comunidad, pero después de mi comunidad ya para los otros grados, 3º, 4º, 5º, 6º grado no había. Viajábamos a una de las comunidades aledañas a esa comunidad donde nosotros vivíamos. Entonces cuando llegué a la academia sí es duro para uno, porque es un cambio totalmente es diferente pues, a su vida real. Claro. Óigame, pero entra un hondureño entra a la academia militar y es que cabo. No, cuando uno entra a la academia militar ya profesional, todos son profesionales. Lo que solo para a los 16 años entra usted entonces a las Fuerzas Armadas. Sí. Ok, ajá. Entonces, ¿entra en qué rango? Entro como aspirante a cadete, a cadete de la Academia Militar General Francisco Morazán. Ok, ¿después? Entré en 1995, un 8 de enero de 1995. Bueno, la formación son 4 años en la Academia Militar. ¿Qué es estudio? Que es estudio universitario y la preparación militar, física, disciplina. ¿Ahí ya le toda la enseñan formación. a usar armas? Sí, ahí uno ya comienza desde primer año a usar el equipo militar, armas, y los 4 años es su época. Después tiene experiencias, uno en 4º año viaja a Estados Unidos, a la Escuela de las Américas, a Fort Benning, Atlanta, Georgia. Va a tener su experiencia de intercambio. ¿Usted fue? Sí, estuvimos en eso. ¿Justo después de los 4 años? Justo después de los 4 años. Ajá. Se va para allá. ¿Y cuánto tiempo está allá? Está uno, antes estaba 3 meses uno en los Estados, sacando cursos en Estados Unidos, en esta escuela para preparación, inteligencia, logística, adiestramiento y todo eso uno lo realiza. ¿Y son los 4 años que uno está de la Academia Militar, y al final eso es como una graduación, una certificación. Ajá. O sea que a los 20 usted sale de la Academia Militar. Yo salí como a los 20, 21 años, salí de la Academia Militar General Francisco Morazán como subteniente, y también como fuimos la primera promoción que nos graduamos como licenciados en Administración Militar, con orientación a Administración de Empresas Agropecuarias o empresas en Administración. Entonces fuimos los primeros. Anteriormente las promociones se graduaban de bachilleres universitarios, incluso hasta para entrar a la Academia Militar. Antes estas promociones que están bajo el mando de la institución en ese momento eran nada más de tercer o plan básico, como se llamaba, de tercer curso, entraban a la Academia Militar para después salir graduados como bachilleres. Entonces sale como subteniente y ya, ¿qué pasa? O sea, después ¿qué va? Bueno, uno se gradúa como subteniente, y esa época fue una época dura para nosotros como subteniente. Fue la época del huracán Mitch. Recuerdo que no tuvimos ni graduación en la academia, así un acto normal, formal, no aquella graduación, ceremonia y todo eso, porque rápidamente nos integraron a actividades de rescate, de limpieza y todo lo que ¿A usted dónde lo mandaron? ocurría.
Bueno, estuve asignado en Marcala. Las primeras asignaciones estuvimos aquí en Tegucigalpa en actividades de rescate. Recuerdo que fue en noviembre. Estuvimos aquí en Tegucigalpa. No nos habíamos graduado, nos graduamos hasta en diciembre. Pero sí estuvimos haciendo todo ese tipo de actividades durante todo ese tiempo. Ok. Y estuvo en Tegucigalpa, después lo mandan a Marcala. Después, cuando ya me graduó como subteniente en diciembre, la primera asignación mía fue al 10º Batallón de Infantería en Marcala, La Paz. ¿Y después? Después estuve asignado en el 9º Batallón de Infantería. Estuve asignado en la industria militar, estuve asignado en el Calfa, estuve asignado después en operaciones especiales, en las fuerzas especiales, que fue el tiempo que estuve más en este tipo de actividades, y ya en el 2009 en delante fui asignado a una unidad especial de la lucha contra el narcotráfico, y bueno, eso fue el resultado de muchos trabajos que se hicieron. Exactamente, o sea, académicamente, cursos, estudio permanente, capacitación permanente, llevan a que el capitán, o sea, porque después de subteniente, me dijo, subteniente, creció a... Desde allí uno va a un curso para teniente, después va a un curso para capitán, y después fui al curso para ascender a mayor, y en el 2014 me tocaba el ascenso a mayor. Pero pasó lo que pasó. Mire, el 2014 fue cuando decomisamos en una operación un helicóptero ligado a la familia del presidente, y en esa época recuerdo que un 30 de noviembre me dieron la constancia, la nota, me sometí a todo el proceso, polígrafo, examen físico, examen de conocimientos, un año en la escuela de aplicación para oficiales para el ascenso a mayor. Cumplí con todas las normas como oficial y todo lo que estructura y lo que hace las bases para el ascenso. Y bueno, misteriosamente el jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época era el general Díaz Zelaya, y en 3 de diciembre de ese año me llegó una circular que no podía ascender a mi grado inmediato superior. Su grado inmediato superior era mayor. Era mayor. Era mayor. Entonces se queda en capitán. Me quedé en capitán. Porque usted participó en una acción que dio como resultado esta incautación de este helicóptero. Exacto, sí. Esa fue ¿Cómo fue esa operación? Cuénteme. Bueno, si se puede. Sí. Logísticamente, ¿qué pasó? A su unidad que estaba en lucha contra el narcotráfico le dijeron, tienen que hacer esto. ¿Qué fueron las instrucciones? Mire, para que le contemos al pueblo hondureño? Nosotros estaba esa unidad de lucha contra el narcotráfico, pertenecíamos a la Fuerza de Tarea Policarpo Paz García en La Mosquitia. Teníamos operaciones en toda la área de Puerto Lempira, de gracias a Dios nos movíamos. Dentro de eso había un apoyo, entre paréntesis, del gobierno central para combatir el narcotráfico, donde fue totalmente negativo. Nunca había equipo, nunca había helicópteros, solo lo mediático, lo mediático para que salieran los medios de comunicación. Yo tenía información desde el 2009, antes 2005, 2004. Manejábamos inteligencia y teníamos sospechas de las personas dedicadas a este flagelo, y todo apuntaba a políticos. Yo en ciertas ocasiones en mis declaraciones he dicho, nosotros teníamos bajo investigación y teníamos nexos de 44 diputados al Congreso Nacional durante todos estos tiempos atrás relacionados al narcotráfico. Se hizo la denuncia, se aperturó tantas situaciones, hay muchas autoridades en nuestro país que se quedaron con la información y nunca hicieron nada. ¿Ministerio Público? Sí, ellos tenían conocimiento. Entonces, cuando sucede esta operación, fue precisamente esta operación en la cual yo tuve problemas con sus autoridades. Con las autoridades militares. Fue esta operación donde incautamos un helicóptero y todo nos indicaba la inteligencia. ¿Dónde fue la escena de la incautación? Fue en Brus Laguna. Es un municipio de gracias a Dios. ¿Qué tipo de helicóptero era? Era un Bell Launch 2000, fue el que incautamos esa época. Eran 2 helicópteros, teníamos información que sobrevolaban de Costa Rica a Honduras, 2 aeronaves de ala rotatoria, y que en esa finca o en esa hacienda en las tierras de la biosfera del río Plátano, ahí reabastecían de combustible.
anduvimos detrás de la operación y fue 6 meses después. ¿Y la matrícula del helicóptero era hondureña? Mire, la matrícula que andaba era una matrícula estadounidense, una matrícula estadounidense, y cuando nosotros llegamos era un sticker porque la matrícula pertenecía a Guatemala. O sea, ya andaba plaqueado el helicóptero. Andaba plaqueado, pero recuerde, si una aeronave de Estados Unidos sobrevuela Honduras, sí, nadie dice nada, nadie la puede tocar, no puede preguntar en qué anda, qué trabajo anda, porque hemos perdido esa capacidad de la autonomía. De la autonomía y del poder de las autoridades de nosotros, sí pueden ser de Estados Unidos, pero deben de reportarse y ver qué andan haciendo, qué viajan o a qué se dedican. Entonces, en la escena, su equipo y usted llegan y encuentran este helicóptero. Fíjese ¿Qué pasa? que nosotros un día antes habíamos incautado un combustible en la laguna de Brus Laguna. Habíamos incautado 24 barriles de combustible para avión. Lo incautamos, lastimosamente por la logística que nosotros teníamos. ¿Y las limitantes? No pudimos detener a la persona que traía la lancha. Se nos fueron en la laguna. Dejaron la lancha abandonada y se metieron en unos mangles o son operaciones a veces de noche, nocturnas, y es difícil para uno capturar estas personas. Decomisamos el combustible, lo llevamos al apostadero de Brus Laguna y ahí estuvimos. El día siguiente habíamos dado nuestros teléfonos a la mayoría del pueblo, y yo siempre le decía a mis superiores, bueno, cuando esto sucedió, investíguenme, pueden ir a Brus Laguna, a cualquier parte de Puerto Lempira, y pregunten quién era el capitán, a qué me dedicaba, cuál era mi trabajo. Yo había dado mi número de teléfono porque le decía, bueno, cuando ustedes miren personas que no son de aquí exactamente, de la región, ustedes estén pensando, le digo yo, que es la gente que viene a bajar aviones, porque uno de los factores que afectó a la Mosquita es que la gente que llegaba a utilizar estas pistas clandestinas no eran de la localidad, eran fuera, son personas ajenas a la comunidad. Y fue donde nosotros empezamos a tener relaciones y me decían, no, que el hermano del presidente viene aquí en helicóptero, que ya se lo decían así. Sí, ya lo decían aquí, mire, en tal hacienda, a tal lugar, el hermano del presidente aquí cae en helicóptero, camina con gente, entonces ya uno empieza a preguntarse. Ok, entonces usted esa información cuando ya la empieza a recabar, ¿qué hace? La notifica y entonces ya empieza a decir. Nosotros, yo le reporto al jefe inmediato superior que yo tengo en la zona. Yo le dije, mi coronel, mire, esto es lo que está sucediendo, esto está pasando. No sé, le digo yo, se menciona al hermano del presidente, se menciona al ministro de Defensa de esa época, Samuel Reyes, se menciona al jefe del Estado Mayor Conjunto de esa época, al general Díaz Zelaya, en todas estas actividades ilícitas de narcotráfico, pero bueno, solo tenemos eso y lo que se lleva a cabo de las operaciones y que quién autoriza y todo eso. Y fue hasta el final, pues, cuando... ¿Y su superior qué le decía? Bueno, él solo escuchaba y cuando sucedió ese día la operación del helicóptero, él reportó inmediatamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general Díaz Zelaya, y nunca tuvimos una respuesta de esa operación, jamás de la vida. ¿Ese día el helicóptero estaba parado? Ese día el helicóptero había llegado a la zona, y recuerde que por la autonomía de vuelo, por la carga y todo eso, esta aeronave no podía correr otra distancia, tenían que buscar un punto entre Costa Rica, Honduras, para llegar a San Pedro Sula y Guatemala, porque es la ruta para el tráfico de la droga. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que en ese punto tenían que abastecerse de combustible, no había otra eran gasolineras clandestinas. Exactamente, entonces ahí llevaban el combustible, reabastecían y continuaba su ruta la aeronave. Y se quedaron sin combustible porque nosotros les habíamos decomisado, incautado ya el día anterior. Un día anterior. Y pues llegó una llamada, eso de las 12, 1 de la mañana, donde me hicieron un ofrecimiento y me dice, bueno, seamos claros, dice, mire, necesitamos algo que usted tiene. ¿Qué necesitan? Necesitamos, dice, 10, 12 barriles de combustible del que usted decomisó. ¿A usted ya le llamaron? Sí. ¿Supo quién lo llamó? No supe quién lo llamó. Teníamos informantes y todo eso. Entonces, cuando eso ocurre, yo me voy para donde el coronel y le digo, mi coronel, mire, escucha la llamada. Entonces ya lo puse en speaker y el comandante escuchó, y en la posición donde estaba el helicóptero y todo eso, empezamos a prepararnos para llegar al aseguramiento de esta aeronave.
Él llamó directamente al jefe de inteligencia, llamó directamente a su jefe del Estado Mayor Conjunto, llamó al jefe del Estado Mayor Conjunto para un apoyo de helicópteros para poder llegar a esa zona más rápido y todo eso. Y bueno, la respuesta fue negativa, nunca le dijeron qué hacer y qué proceder. Qué hacer y qué proceder. Entonces ya uno ya entra en sospecha, dice el por qué. Y ya uno empieza a relacionar lo que a nosotros nos habían dicho, que estas autoridades participaban con el hermano del presidente. Okay. Ya eso de las 4 de la mañana ya cambió la oferta, nos ofrecieron $1 millón para que no reportáramos, para que no dijéramos nada, nos quedáramos callados, y que nos daban 500,000 en la zona, y que después nos daban los otros 500,000 donde nosotros quisiéramos. Ahí va San Pedro, Tegucigalpa. Ya el comandante, el coronel que estaba conmigo tenía la llamada, estaba con él. Entonces comenzamos a movilizarnos. Como a eso de las 5 ya recibo una advertencia y dice, bueno, si vos no quisiste agarrar el dinero, dice, tu jefe lo agarra arriba. Le digo, bueno, si el general me llama, le digo, para que yo les entregue este combustible, se los entrego a la hora que ustedes quieran, solo díganme dónde, pero yo no voy a cumplir una orden solo porque ustedes me digan. Entonces quedamos en eso. Después la otra llamada ya de advertencia me dice, mira, te metiste a problemas. Le digo, ¿problemas por qué? Vos sabías, me dice, que ese helicóptero pertenece al hermano del presidente, al ministro y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Y uno se queda sorprendido, pues, porque la dimensión, dice uno, ¿para quién estamos trabajando? ¿Qué es lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas? ¿Qué está sucediendo con la política? Y me quedé sorprendido. Le reporté al comandante, mire, mi coronel, esto está pasando, esto sucede. Y bueno, aseguramos el helicóptero, y esa es la situación que a los 2-3 días de esta operación nos sacaron y me trajeron a depósito a una unidad militar. O sea, lo apresaron. Me trajeron, me sacaron de las operaciones, me inventaron un montón de situaciones, que yo había abandonado el área de operaciones. Y era mentira, obviamente. No, pues. Claro, todas estas artimañas y todo esto, lo que se relaciona a esto, pues lo creó la misma institución. Nunca recibí respuesta alguna de ninguno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Usted temía por su vida en ese momento específico o estaba envalentonado porque sabía que la verdad lo asistía? Mire, uno se molesta porque uno cree en la lealtad de sus superiores. Uno cree que yo todavía a esa época de capitán, yo creí que un funcionario público a que nos debemos a esta sociedad no se prestaba para ese tipo de actividades. Donde ver que se relacionaba al hermano del presidente, al ministro de Defensa de esa época, al jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces uno se queda totalmente sorprendido de a quién le reportamos, a quién le dijimos. Nosotros ya habíamos reportado lo de ese helicóptero, y uno queda totalmente molesto por la situación que se daba. Yo ya venía predispuesto. Cuando me entrevistaron la primera vez, un general de inteligencia aquí en Tegucigalpa comenzó a cuestionarme que yo era delincuente. O sea, la forma, yo sé que es la forma como lo hacen siempre las Fuerzas Armadas. Si alguien quiere tapar y quererle decir que uno es delincuente o que uno... O sea, le echan la culpa a usted. Le echan la culpa a uno, que uno estaba coludido para que uno se quede callado y diga, no, sí, tiene razón. Pero okay. Bueno, yo creo que la verdad nos asiste, y eso fue lo que sucedió. ¿Después qué pasó? O sea, ¿lo traen para acá? Me traen a Tegucigalpa, me abren un juicio un año después por ese tipo de operaciones, por abuso de autoridad, allanamiento de morada, por torturas, por falta de deberes de los funcionarios. En La Mosquitia, bueno, que fue un juicio que hasta el año pasado quedé libre de esa situación, 4 años en esa situación firmando. Me trajeron al Estado Mayor Conjunto un 28 de agosto del 2014, y estuve ahí en depósito, detenido en el Estado Mayor del Ejército, sin ninguna explicación. Nunca me dieron a decirme, mire, aquí están las pruebas porque estabas involucrado en narcotráfico, aquí están las pruebas. Solo porque yo sabía perfectamente que se habían hecho estos tipos de operaciones. ¿Y quiénes están involucrados? Y quiénes estaban involucrados, y nunca recibí respuesta. Y ya eso, pues el 2016 lo que sucedió fue increíble por los Estados Unidos y por nosotros.
donde un 10 de octubre aparezco en una lista que estoy siendo investigación por la DEA, por actos de narcotráfico y todo eso. Las mismas Fuerzas Armadas me creó ese expediente, lo enviaron a la embajada, enviaron todos esos datos falsos de operaciones de crimen organizado. Sí, de aquí mismo me crearon. Lo mandaron para allá. De aquí mismo mandaron el informe a la embajada. Cuando yo fui a la embajada, la gente me dio el informe y me empezó a... Yo leí el informe, lo hizo el general Moreno Cuello, Trinidad Rafael Moreno Cuello se llama el general, y ahí está todos los datos, que yo me dedicaba a narcotráfico, que yo tenía una banda de sicarios y tantas situaciones. Pero nunca recibí una acusación formal que presentaran pruebas aquí de que yo estaba coludido exactamente aquí. Pero, ni la institución nunca me presentó una acusación formal. Sucedió eso, salí... Solo una pregunta, ¿usted trabajó con agentes de la DEA? Fíjese que sí, trabajamos mancomunadamente en operaciones con este tipo de personas. Se compartía información. ¿Y qué le teníamos decían ellos? acceso, incluso acceso directo a mi teléfono. Lastimosamente perdí los números, donde a uno le caía, ejemplo, dice traza, salió traza de Venezuela. Traza le llaman a una aeronave que venga con droga. Salió, dice, traza de Venezuela, de Colombia, a tiempo aproximado para llegar o entrar a tierras hondureñas, 7 horas, 6 horas, 5 horas. Entonces uno ya se prepara y como le digo, nunca existía equipo, nunca había nada, había que esperar nada más dónde caía, porque La Mosquitia es un lugar pantanoso donde la única forma de movilizarse es por lancha o por helicóptero. No hay otra respuesta de reacción para eso. Ok, entonces trabajando de manera conjunta, ¿ya la DEA también sabía de Juan Antonio? Se había compartido información, se tenía información de esto. Ellos son muy cautelosos, dejan su tiempo pasar, mucho tiempo, investigan hasta que tienen el caso ya hecho, resuelto, las situaciones que se dieran. O sea, no es por casualidad que esto sucediera. Ok, y al momento de que usted, bueno, su esposa jugó un papel fundamental. Agradezco a su esposa que me ayudó a poder contractar esta entrevista, porque definitivamente ella dio la cara, ella es su apoderada legal, ella siempre dijo, aquí están mintiéndole a mi esposo, están inventando falso testimonio, y ella, bueno, es un bastión para que usted hoy esté aquí y que esté contando la historia. Bueno, yo creo que mi esposa, y usted sabe que uno, no sé si usted está casado, pero la esposa de uno se convierte en paréntesis, no me han amarrado todavía. Bueno. Estoy tranquilo. Pero cuando usted se case, la persona que está con usted se convierte en su otra parte de su vida, en confiar en cada una de las situaciones, de experiencias que habíamos tenido con eso. Yo siempre le decía a mi esposa, mira amor, esto sucede, mira, aquí están estas fotografías, aquí están estas pruebas, álcelas, porque este trabajo yo lo miro muy difícil. Yo creo que hay demasiadas autoridades involucradas en este tipo de actividades. Tarde o temprano a uno lo pueden asesinar, incluso en una misma operación de nosotros se le fue un disparo a alguien y dicen, bueno, ahí murió y ya estuvo, pero esto es lo que compromete y lo que lleva, y bueno, ella sabía, y la mujer conoce cada una de las debilidades de uno, sabe los momentos difíciles, lo que uno gana, con lo que uno convive y lleva, y no podía yo mentirle a ella, y entonces muchas veces los superiores de uno se molestan, y una vez me dijo uno de ellos que por qué yo le reportaba más a mi esposa. Bueno, yo le digo todo a mi esposa de lo que pasa, porque uno nunca sabe ni con quién trabajamos, ni para quién trabajamos, o no podemos confiar, porque hay situaciones de estas que se vuelven recuerde que en esta lucha de narcotráfico hay mucho dinero de por medio para este tipo de operaciones, y hablar de narcotráfico se había convertido en la muerte de nuestro país. Usted sabe la historia de un zar antidrogas, de un general. Yo simplemente era un capitán, murió el ingeniero Landaverde, fiscales y todo eso. Habían situaciones difíciles, pero bueno, eso nos encaminó, y le agradezco a mi esposa, que yo sé que es una guerrera, una mujer luchadora con principios, y nos hemos mantenido. Ya son 16 años de estar juntos, de soportarnos. Cuando la DEA lo nombra usted
cayó como balde de agua fría? ¿Se asustó a los No. niveles a los que se estaba metiendo? Fíjese que no me asusté. Yo ese día recibí un mensaje del general Savillón y me puso el general Savillón a mí, Rodríguez, fíjese que unos agentes de la DEA necesitan una información. ¿Cree usted que les puede ayudar? Entonces yo le digo, sí, no hay ningún problema. Entonces le doy tu número, entonces, porque el general Savillón ya había viajado a Estados Unidos. Me dice, ¿le doy tu número? Sí, dele mi número, le digo yo. Y usted sabe que manteníamos una red y si podemos, le digo yo, activamos y miramos qué hacemos. Ok, me dice. Entonces yo vine y le proporcioné, él le proporcionó mi número y yo recibí un WhatsApp, ahí tengo toda la impresión, pues hicimos el vaciado del teléfono, investigamos, el teléfono sí pertenecía a la Embajada de Estados Unidos en Honduras, donde lo compraron, qué marca de teléfono y todo eso. Entonces me escribió el agente, me dice, soy el agente Mateo, dice el general Savillón que usted es de confianza, que es una persona que nos puede colaborar con una información que necesitamos. Entonces, el general Savillón era el enlace con ellos. Sí, pero él fungía. Él ya se había ido, ya había tenido problemas con el presidente por la captura de los Valle. Él fue el director de la policía. Entonces, cuando eso sucede, yo me comunico y empiezo a hablar. Entonces, hay situaciones de estas como uno ha trabajado en inteligencia y mira, entonces cuando ya el agente de la DEA me involucra y dice, mira, vos tenés cosas de esto, y entonces yo le digo, bueno, yo no puedo hablar de eso, mejor reunámonos, vemos qué es lo que queremos, necesitamos, y me empieza a preguntar ya, a cuestionar del hermano del presidente. Directamente. Y me dice, mira, ¿sabes vos? Me dice que hay un plan para asesinar al embajador de Estados Unidos. Bueno, le digo yo, que yo sepa, no existe ningún plan. Entonces ya la sorpresa es que cuando un domingo a las 11 de la mañana, un 9 de octubre, era día domingo, yo venía de ver a mi papá de la montaña, me comuniqué con él, me dijo que asistiera a la embajada, fui, me presenté, y cuando llego ahí la sorpresa es que quien iba a ejecutar el plan para atentar contra el embajador James Nilo era mi persona. Entonces le digo, yo quedo sorprendido, le digo, ¿por qué? No, porque a vos te está pagando Tony Hernández, Winter Blanco y Roberto de Jesús. Le digo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ustedes saben perfectamente, le digo yo, que el hermano del presidente es narcotraficante. No, que declarar, tenés que ir a declarar, y que si vos declarás, pues te vamos a ayudar. Andá a declarar a una corte en Estados Unidos. Y no, le digo, no, yo no voy a declarar. Yo les puedo ir a declarar, le digo que esta gente se dedica al narcotráfico, pero que hay un plan, le digo, para asesinar al embajador es totalmente negativo. Eso yo no lo puedo declarar, le digo, porque yo soy un hombre recto y yo les voy a decir la verdad, yo no puedo declarar lo que es mentira. Que no existe ningún plan para esto, no existe. O sea, y si ustedes tienen todas estas pruebas, le digo, bueno, déjenme preso aquí, yo me someto. ¿Quién inventó eso? Pues mire, eso se lo inventó el mismo gobierno, porque al día siguiente salió hablando Juan Orlando Hernández que había un plan para matarlo a él y matar al embajador James Nilo. Entonces todo fue una mazaraña entre la política, el poder y todo lo que se daba por las operaciones que habían realizado en La Mosquitia, por tantas situaciones que habían dado. Entonces querían hacerme un falso positivo para que yo, bueno, yo nunca tuve miedo. Yo le dije, bueno, si yo tengo algo que ver, yo debo algo, hice algo incorrecto, pues me someto a la justicia, póngame las pruebas, llévenme preso, y yo aquí no tengo miedo, no tengo, Leo. Yo estoy claro de algo, de que si voy a la cárcel es para los hombres, y yo sé que vamos a pasar un tiempo, pero yo no me puedo negar, ni puedo venir a declarar lo que ustedes me dicen, que hay un plan. No existía ese plan para asesinar al embajador, pero sí estábamos claros que se había hecho toda la inteligencia, la investigación, para llegar a la situación esta del narcotráfico con la familia del presidente. Ok, y tiempo después, bueno, vimos a un Juan Antonio que aseguró haberse ido a los Estados Unidos y había regresado. Mucha gente especuló que eso había sido mentira, incluyéndolo usted. Usted no creía que él se iba a ir porque, bueno, todo apuntaba a que si iba y si estaba involucrado le iban a dejar, pero regresó, y después eso ayudó a oxigenar a Juan Antonio, al presidente Hernández, para decir, miren, fue y no pasó nada. Pero ya una vez el señor Juan Antonio Hernández se va para los Estados Unidos y lo capturan. ¿Y qué piensa usted en ese momento? Mire, yo estaba seguro de lo que iba a suceder, se había compartido toda la información de los grupos de narcotráfico, de las personalidades,
Yo en una de las declaraciones, primero fui soldado, soy soldado, amo a mi país. Las Fuerzas Armadas para mí había sido como mi ventana a salir de las situaciones económicas, de la pobreza, de ser un niño, de venir del campo. Creía en la institución, creía en los superiores, pero cuando todo esto sucedió, uno ya queda totalmente viendo que la política había secuestrado, se desilusiona, y fue duro para mí. Yo les dije, bueno, 2, 3 años va a haber una respuesta diferente a esto. Yo sé que la institución va a caer, que sus jefes están metidos en esto del narcotráfico, y no era mentira. El tiempo me dio la razón, Edras, y hoy podemos ver en día que el hermano del presidente, la denuncia que hice yo en el 2016, que el día de ayer, 21 de octubre, estoy cumpliendo 3 años que me dieron de baja deshonrosa de la institución, incluso hasta perdiendo el grado de capitán. Hoy escuché yo yo lo llamo activista del Partido Nacional, al general Ponce Fonseca, como un activista más, un generalito de Chiapas. Yo nunca lo vi en operaciones, nunca lo conocí en un curso de tesón o en alguna operación. Siempre anduvo de decán, de esas personas que andan sirviéndole café a los políticos, y esas son las personas que agarran para ponerlas en esos puestos. Entonces yo escuché hoy al general en una entrevista que dice que yo me metí donde no debía meterme, que no era de mi incumbencia o que no estaba a mi altura para poder denunciar y ver esto. O sea, si la institución me da la baja a mí por vertir información a los medios de comunicación del hermano del presidente de la República, de Juan Antonio Hernández Alvarado, ¿qué pasa hoy? Que el hermano del presidente es culpable en una corte de Estados Unidos por narcotráfico, por lo que yo denuncié en esa época. Entonces, ¿qué explicación? O sea, no hay ningún ente de este gobierno que tenga el carácter. Yo creo que los humanos nos podemos equivocar, Edras, y yo creo que llamar y decir, mire, nos equivocamos, esto sucedió, y disculpas, rectificar, sí, y mire, esta es una disculpa, mire, capitán, se habló, se produjo todo esto, y esto, porque eso somos nosotros los humanos. Yo creo que ese es el valor, yo creo que esa es la moral, es la ética. Si él es general y tuviera ética, eso hubiera sucedido, me hubieran llamado, me hubiera presentado, porque nosotros cometemos errores a diario, nadie es santo. Yo sé que yo no soy santo, ni nadie de esto es santo, como dijo en la palabra de Dios, bueno, tire la primera piedra del que está libre de pecado. Pero en estas situaciones, en situaciones de trabajo y donde estaba involucrada la familia del presidente y funcionarios de las Fuerzas Armadas, eso es la respuesta. Hoy está haciendo lo que yo dije exactamente en el 2016, sucedió hoy en una corte de Estados Unidos. Tenemos 10 minutos para terminar, pero quiero preguntarle, cuando viene desde el Distrito Sur de Nueva York, todo este perfil que tienen de Juan Antonio Hernández, nos damos cuenta que era una persona que ordenaba matar, era una persona que tenía varias marcas de droga, era una persona que llegó a ser el capo de capos, ¿verdad? Que trabajó con otros carteles, que tuvo nexos con narcotraficantes internacionales. Porque ¿sabe por qué lo digo así? Porque, bueno, si lo sentenciaron es porque la justicia norteamericana dio por válido y dio por cierto todo lo que se dijo. Los testimonios de los narcos, el testimonio de la gente de la DEA, las pruebas presentadas. Pero la gente aquí en Honduras quiere ligar el juicio de Juan Antonio a Juan Orlando, por el hecho de que aseguran que dinero del narcotráfico fue utilizado por Juan Antonio, entregado a Juan Orlando para financiar campañas. Bueno, ¿qué cree que va a pasar con el señor Juan Orlando Hernández? Bueno, si existiera una fiscalía, si existiera entes responsables que no estén ligados al gobierno y estuviera esto, yo creo que el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado en este momento ya no fuera más el presidente de la República, ya lo hubiera puesto a la disponibilidad o a la disposición de las autoridades para la investigación de cada uno de estos nexos. Hablar que llegó a ser presidente de la República utilizando fondos del narcotráfico, donde utilizaron equipo militar, donde utilizaron militares, donde utilizaron policía, utilizaron institucionalidad para el trasiego de la droga, donde hoy no es mentira, está preso el hermano, no es mi hermano, es el hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, el que está preso en Estados Unidos, culpable de conspirar para introducir droga a Estados Unidos, de utilizar armas. Y hoy pregúntele al jefe del Estado Mayor Conjunto
de dónde salieron esas armas, esas M60, si se perdieron de los batallones, se perdieron armas de los batallones y podemos ver y encauzar cada una de estas investigaciones. El futuro nos va a dar el tiempo para poder hacer este tipo de investigaciones, donde se perdieron 5 o 6 ametralladoras del primer batallón de artillería de campaña de las Fuerzas Armadas. ¿Quién era el comandante de esa unidad cuando se extrayeron esas armas? Se perdieron 100 fusiles RPG del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, granadas, equipo, y quién era el comandante y dónde tienen a esas personas trabajando con el gobierno. Yo creo que todo eso hoy en día, escucharlo en una corte de Estados Unidos, lo vivimos, los hondureños diario a diario, pues mirábamos cada una de las declaraciones, las situaciones y todo lo que se llevó en este juicio, un juicio que no nos favoreció a nosotros como los hondureños, porque yo creo que eso hoy nos trae, Edras, si usted viaja a cualquier parte del mundo y le van a ver su pasaporte hondureño, va a ser sinónimo de persona que está... de que somos un narcopaís, así como Colombia de los 80 y de los principios de los 90. Exacto, entonces yo creo que son situaciones que se dieron, no hay institucionalidad, se perdió escuchar a las Fuerzas Armadas hoy en día bajo el servicio de una persona ligada al narcotráfico. Algo. ¿Es válido el hecho de que digan yo no me daba cuenta? Porque aseguran que Juan Orlando Hernández no se dio cuenta de lo que hacía el hermano. ¿Usted cree eso? No, es totalmente negativo. Mire, yo creo que si nosotros reportamos, 2014 reportamos al mando y sí, se hicieron informes del general que está de jefe del Estado Mayor Conjunto. Yo personalmente le entregué un informe con fotografías y todo lo que había sucedido. Se lo fui a dejar a la comandancia y nunca me llamó y me dijo, óigame capitán, ¿y usted por qué está mencionando a estas personas ligadas al narcotráfico? ¿Por qué no? Nunca recibí una respuesta. Encontramos, imagínense, dimensión de problemas, encontrar un tractor, encontrar retroexcavadoras, equipo de eso en la biosfera del río Plátano. ¿Cómo hizo para llegar? ¿Quiénes eran los complementos de esas operaciones? O sea, ¿a qué dimensión trabajamos? Tony no trabajó solo, pues. Exactamente, yo creo que no tenía la capacidad para poder controlar cada una de las actividades de seguridad de este país. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, y escuchar a estas personas que todavía están pensando en que la justicia de Estados Unidos lo va a dejar libre todavía cuando ya ha sido declarado culpable. 2 acontecimiestos recientes: la cadena del presidente diciendo que el juicio es de su hermano, pero que no hay que decir que Honduras es un narcoestado. ¿Cree que Honduras es un narcoestado? Claro que es un narcoestado. Mire las autoridades que tiene mencionadas en narcotráfico. Usted mire dos instituciones primordiales en el país: Fuerzas Armadas y Policía. El general Pacheco Tinoco fue mencionado como 30, 40 veces en cada uno de los juicios en Estados Unidos por actividades de narcotráfico. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una corte del Distrito Sur de Nueva York. El otro general que está de jefe de ministro de Defensa, yo lo mencioné cuando mencionamos a Tony Hernández en el 2014, que esa aeronave ligaba al ministro de Defensa de esa época, Samuel Reyes, a Tony Hernández y al general Freddy Díaz Zelaya, y hoy es el actual ministro de Defensa de nuestro país. Ok, y el otro acontecimiento es lo que dijo el general René Orlando Ponce, que dijo que las Fuerzas Armadas no se van a prestar para darle un golpe de Estado como lo ocurrido en 2009. Y el otro acontecimiento es la baja que le dieron a unos elementos militares recientemente, porque abiertamente, y según las declaraciones del general, es que se atrevieron a decir algo que no era correcto en función a todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, mire, para empezar yo miro la ignorancia del general Ponce Fonseca. Yo creo que hay que recomendarle que lea la Constitución de la República, que en realidad escudriñe cada uno de los artículos, escucharlo hablar del artículo 3 de la Constitución de la República, donde no debemos obediencia a un gobierno usurpador. Él lo transforma de diferencia, dice que qué pasaría si la oposición asaltara, que a eso es lo que hay que combatir. Entonces la pregunta es, ¿por qué permitió a las Fuerzas Armadas la reelección de Juan Orlando Hernández cuando no hubo una reforma a la Constitución de la República? Eso es una. Y hablar de esta promoción, de la 24 promoción, era porque sí emplazaron al general Ponce Fonseca y le dijeron que no estaba de acuerdo con las actividades que estaban llevándose a cabo
en las Fuerzas Armadas, donde la Fuerza Armada salía vinculada en los actos bochornosos de narcotráfico. La 24 promoción, la 24 promoción emplazó al general. Usted me lo puede confirmar así. Sí. Entonces lo emplazaron y una persona sin carácter, yo creo que corrió a decirle al presidente, y esa debe haber sido la orden del presidente, que separaran a estos coroneles de la institución para que no siguieran con esta opinión. O sea, hablar en contra del gobierno, hablar en contra del narcotráfico se convirtió en un motivo de despido en esta institución, en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que si usted habla de narcotráfico, es que eso está allá en Estados Unidos, está en una corte, el hermano del presidente está preso? Yo lo mencioné como oficial y no estaba de baja. Yo dije, bueno, el hermano del presidente es el que maneja narcotráfico en Honduras. Y esa es la respuesta. Hoy en día está condenado, siendo culpable en Estados Unidos, y que pronto pues yo creo que va a recibir la condena por estas actividades en Estados Unidos. ¿Cuánto más se puede sostener esto? Porque parece que es bien difícil que pueda... No, yo creo que el pueblo debe entender, mire, yo creo que las sociedades convulsionan, países, potencias, ejemplo de la región, hablar de Chile, vio lo que ha sucedido en Chile, es un país económicamente fuerte, con todo un montón de virtudes en su desarrollo y todo eso, y lo que está pasando, lo que pasó en Ecuador, de repente va a pasar lo que pasa ahorita en Perú y todo eso. Entonces son situaciones, yo creo que la gente tiene que tener conciencia que aquí debemos de luchar por Honduras, no por intereses económicos, ni políticos, ni partidarios, ni ideológicos. Yo creo que vamos a llegar a ese momento, porque es un país donde yo creo que amanece, o me atrevo a decir que 3-4 millones de hondureños amanecen y no tienen que alimentarse el día siguiente, no tienen luz, no tienen agua, no hay medicina, estamos totalmente sometidos a este sistema. Yo creo que esto va a convulsionar, yo creo que el tiempo da la razón, y yo creo que es el momento preciso de poder enrutar y cambiar el país. ¿Termina Juan Orlando? Yo creo que no termina con tanto señalamiento. Yo creo que... Pero ¿quién lo va a sacar? Bueno, tiene que ser el pueblo. Recuerde que unas Fuerzas Armadas cobardes, oficiales que se convirtieron en mercenarios, en acomodarse a lo económico, imagínense, totalmente coludido con estos actos de narcotráfico, de crimen organizado, y no ha habido una respuesta. Yo desde ese punto de vista lo miro difícil, pero sí hay miembros dentro de la misma institución que van a reaccionar, porque yo creo que este es un mensaje claro para el mundo, para el pueblo, que si las Fuerzas Armadas no hacen nada, creo que es una institución que puede en el futuro desaparecer. ¿Y esos buenos militares por qué no han actuado? Bueno, usted ha visto lo que ha sucedido. Hablar dentro de la institución sobre este tema pues se convirtió en una orden del presidente en sacarlos de la institución, lo que ocurrió hace poco con la 24 promoción. Pero entonces es difícil, que desde lo interno de la institución yo creo que tiene que surgir algo. Los oficiales que están ahí, que no están coludidos con esto, que no reciben beneficios, tienen que entender que debe de haber un golpe de barraca para cambiar y poner en orden el país. ¿Se puede hacer un golpe de barraca? Claro que se puede, yo creo que sí, es una de las situaciones que debe darse. Yo creo que no podemos seguir esperando, porque seguir esperando y seguir que este tiempo se alargue, vamos a seguir dañando el país, vamos a seguir dañándonos como hondureños, y eso es lo que nos ha conllevado. ¿Qué siente usted por las Fuerzas Armadas hoy por hoy, con las posturas que tienen? Bueno, para mí es lastimoso ver la posición de la cúpula militar, de los generales, a hablar en términos casi de activistas, de políticos, de personas que están ligadas directamente al presidente de la República, no a un beneficio a la población, no en sentarse y ver para qué fue creada la institución, para qué nos dice el artículo 272 de la Constitución de la República, que nos hable cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí las Fuerzas Armadas perdió su rumbo. Yo creo que es preciso y ver que los políticos secuestraron esta institución y hoy se han convertido en sus miembros activos de cada uno de los gobiernos, porque aprovecharon la coyuntura de poner personas afines a ellos, manejables. No le correspondía de repente a este general ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero sí tenía sus contactos políticos, y que era una persona que podía dar en función a las actividades del gobierno. Llegamos al final, capitán. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño?
en cuanto a qué es lo que puede esperar en cuanto a su conducta particularmente, le tengo que preguntar, ¿va a aspirar a un cargo de elección popular? Porque con todo esto de Tony Hernández, a usted incluso hay grupos que lo han declarado héroe nacional porque se atrevió a decirlo, se atrevió a exponer a su familia, a su vida. Y qué es lo que podemos esperar para cómo rescatar a Honduras también, porque al final tenemos que rescatar nuestro país. Ahí está la cámara. Bueno, yo creo que es un preciso momento, es una parte importante en mi vida, en mi familia. Situaciones de estas, incursionar, yo creo que en la política es muy duro en nuestro país por tantos tentáculos, por tanta mafia que se mueve en la política. Yo creo que la palabra política es algo bonito, que es para servirle a su pueblo, para servirle a las personas que lo necesitan, y hemos tomado lo contrario en nuestro país. Es una tarea difícil, hay muchas personas, mucho pueblo que me han elogiado con estas situaciones. Les agradezco enormemente porque han estado pendientes de mí. Soy un hondureño más común y corriente, solo con un sueño de cambiar y transformar Honduras. Yo creo que deben de venir nuevas propuestas, nuevas figuras en nuestro país para poder cambiar y transformar, y que seamos verdaderos hondureños con amor a esta patria, no actividades económicas, no actividades particulares que nos conlleven. Y si es del pueblo en el futuro, pues que el pueblo decida mi futuro, y lo pongo en las manos de Dios y en las manos de este pueblo que he sentido el calor, el amor hacia mí durante todo este tiempo. Lo que ocurrió no fue cosa mía, yo nunca soñé estar en esta situación, pero bueno, Dios me sacó de una institución noble como las Fuerzas Armadas y me puso en esta situación. No debemos de renegar, y estamos y aspiramos y luchamos porque un día miremos diferente este país. ¿No descarta entonces una candidatura? Bueno, yo creo que esto sea con el tiempo, con personas con experiencia, con la juventud, con hombres y mujeres de valor en este país. Yo creo que la juventud es el desarrollo de Honduras. Yo creo que las mujeres y los hombres valientes de Honduras deben de elegir un nuevo futuro, una nueva iniciativa. Yo creo que sí podemos rescatar Honduras. Eso le iba a preguntar. Sueño con eso. ¿Vamos a rescatar Honduras? Claro que vamos a rescatar Honduras. Yo creo que si nos ponemos a trabajar, yo creo que aquí Edras no lo debemos de tomar como una hacienda, ni lo debemos de tomar como una empresa privada, sino que lo tomemos como hondureños, juntos. Yo creo que juntos, si nos sentamos, opinamos y las decisiones las tomamos en bien del pueblo, podemos cambiar y transformar Honduras. Yo creo que Honduras es un país rico. Mire, nosotros no podemos decirnos entre nosotros mismos que nosotros los hondureños somos haraganes, que somos esto, que solo nos dedicamos al narcotráfico. Es totalmente negativo. Nosotros no somos narcotraficantes, no nos dedicamos a eso. Somos personas que luchamos y convivimos a diario en Honduras, y yo creo que sí podemos rescatar. Yo creo que una propuesta nueva, funciones nuevas, y que sea para el pueblo, o sea, que gobernemos para el pueblo, y que esto nos conlleve a una nueva ruta, a empezar y pensar diferente, no en beneficio individual ni para beneficio de las personas. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de nosotros los hondureños, que hemos elegido gobiernos que solo piensan y nada más ellos tienen la razón, no le dan la razón al pueblo. Yo creo que en función de eso debemos de cambiar y transformar Honduras. Yo creo que lo que no se necesita ser intelectual, ni se necesita ser científico o otro tipo de persona sobresaliente en la inteligencia. Yo creo que lo que se necesita aquí es raciocinio, y las actividades que hay que fundamentar nada más es educación, salud, trabajo, el bienestar para el pueblo, y serle leal a este pueblo. Yo creo que terminar con la corrupción es uno de los aspectos más importantes. Ver cómo han saqueado cada una de las instituciones y no se ha hecho nada en este país. Ver que murieron 3.000, 4.000 hondureños en el Seguro Social y todavía no se ha hecho nada por eso. Entonces yo creo que sí podemos cambiar. Yo creo que la juventud es la llamada a cambiar y transformar Honduras. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por haber estado conmigo, por contarme su historia, porque, bueno, está diciendo lo que verdaderamente ocurrió, y espero que la justicia divina y la justicia terrenal algún día llegue a usted y pueda ser restituido, porque usted no hizo nada malo, usted solo cumplió con sus funciones y no quiso ser parte de una red de corrupción. Hoy usted estaría tranquilo con ese más de $1 millón que le ofrecieron, pero su conciencia no estaría tranquila y estaría en alas de cucaracha, porque si hubiera participado en esa operación y haber aceptado eso, le hubieran asustado los frijoles ver que Juan Antonio estaba preso, porque hay muchos que están preocupados.
Hoy Juan Antonio está ahí preso, pero ¿y el resto de las personas que trabajaron con él, como usted decía? La justicia eventualmente va a llegar a ellos. Así que le agradezco, capitán, y estamos a la orden. Que esta sea la primera vez que platicamos, pero que no sea la última. Gracias, Edra, estamos a la orden y bueno, gracias a ese pueblo que me ha dado el cariño y que en realidad nunca pensé que fuera así. Solo nos queda luchar y luchar y luchar y unirnos para poder cambiar. Gracias, señoras y señores, por haber estado con nosotros en este jalón. Espero que disfrute y que haya disfrutado de la entrevista tanto como lo hice yo, y que nos acompañe en el próximo programa. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.